Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen de Biofísica de Galicia del año 2023, convocatoria ordinaria. La primera pregunta teórica dice: responda indicando y justificando la opción correcta. Un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de la Tierra. El trabajo que realiza la fuerza de la gravedad sobre el satélite a lo largo de media órbita es positivo, negativo o nulo. Bueno, pues es nulo. Recordar que el trabajo que efectúa una fuerza es igual al producto escalar de dicha fuerza, vector fuerza, por el vector desplazamiento, o lo que es lo mismo al módulo de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman. ¿Pero qué ángulo forma siempre la fuerza y el desplazamiento en una órbita circular? Un ángulo de 90 grados, y por lo tanto coseno de 90 es 0, y por lo tanto el trabajo es 0. También podemos verlo mediante esta expresión de aquí, que como veis es similar. 1,2. Un núcleo de helio 4 describe una trayectoria de radio r en un campo magnético. Sin variar las condiciones del campo magnético ni la dirección o velocidad de entrada, hacemos incidir helio 3, que evidentemente tiene menor masa, que describirá una trayectoria de radio menor, de radio mayor o del mismo radio. Bueno, lo que hacemos es deducir esta ecuación que todos conocéis como igualando la fuerza ejercida por el campo magnético con la fuerza centrípeta, y de aquí deducimos el valor de r. Fijaros que es igual a m, v, q, b, seno de alfa, pero bueno, como alfa es 90 grados, no hace falta ponerlo. La carga es la misma, tanto del helio 4 como del helio 3. Si en ambos casos más 2, ¿no? Fijaros que es el núcleo. La velocidad es la misma, el campo magnético es el mismo, por lo tanto, ¿de qué va a depender? Del valor de la masa. Cuanto mayor sea la masa, mayor es el radio. Por lo tanto, el radio de la trayectoria seguida por el helio 3 será menor que el radio de la trayectoria seguida por el helio 4. Responde indicando y justificando la acción correcta. Se colocan 4 cargas puntuales más Q en los vértices de un cuadrado y otra carga menos Q en el centro. La fuerza atractiva que siente la carga negativa es 4 veces mayor que la que sentiría si solo hubiese una carga positiva en uno de los vértices, nula o 2 veces mayor, evidentemente nula. ¿Por qué? Porque habrá 4 fuerzas atractivas que se anulan entre sí. Bueno, aquí lo tenéis. Y vamos a ver la segunda. 2 focos de ondas sonoras emiten sonidos de 1,3 kHz. La frecuencia con la misma fase inicial. Un observador que se encuentre a 8 metros de los focos y a 10 metros del otro percibe en esa posición un mínimo de intensidad, un máximo de intensidad, una intensidad intermedia. Bueno, pues lo que hacemos aquí es calcular la longitud de onda de ese sonido. Velocidad es igual a lambda por f, y por tanto lambda, la longitud de onda, sería igual a la velocidad de propagación del sonido entre la frecuencia. Recordad que la velocidad de propagación del sonido en el aire es 340, frecuencia 1700, nos da un valor de 0,2. La diferencia de distancia de los dos focos al punto considerado es 2 metros. Fijaros que nos decían 8 metros y 10 metros, es decir, hay una diferencia de 2 metros. Y estos 2 metros es múltiplo de la longitud de onda, por lo cual el observador lo que percibe es un máximo de intensidad. Responda otra vez lo mismo, indicando y justificando la opción correcta. Al irradiar un metal con luz roja de 682 nanómetros, se produce efecto fotoeléctrico. Si irradiamos el mismo metal con luz amarilla, que tiene menor longitud de onda y por lo tanto mayor energía, no se produce efecto, los electrones emitidos son más rápidos, se emiten más electrones, pero a la misma velocidad. Pues la opción correcta es la B. Fijaros que es como si sobrara más energía de los fotones, y por lo tanto esa energía que sobra se invierte en darle energía cinética y por lo tanto velocidad a los electrones emitidos. Por aquí lo tenéis también. 3.2. Una mujer situada en la Tierra observa que 2 naves espaciales A y B se dirigen hacia ella en la misma dirección y con sentidos opuestos, con velocidad de 0,7 c y 0,6 c respectivamente. Si no hubiera efectos relativistas, la velocidad con la que se acercaban entre ellos sería de igual a 1,3 c, pero sabemos que la velocidad no puede pasar de la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, la velocidad relativa de la nave A medida por un observador que pertenece a la nave B sería 1,3, 0,9 o 0,1. Evidentemente 1,3 imposible. Tiene que ser entre 0,9 y 0,1 c. Y utilizamos esta ecuación. Esta es la velocidad con la que se acercan las naves espaciales entre sí.
Velocidad de uno, velocidad de otro, velocidad de la luz al cuadrado. Sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 0,915 c. Es decir, que la opción correcta es la B. Desarrolle esta práctica. Describe el procedimiento utilizado en el laboratorio para determinar el índice de refracción con un dispositivo como el de la figura. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es medir el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción y aplicar la segunda ley de Snell. Es lo que hacemos. Fijaros que estos son ángulo de incidencia, ángulo de refracción. Bueno, pues lo aplicamos 5 veces. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos la media. Así que no tiene nada del otro mundo esta pregunta. 5. Resuelve este problema. Un pequeño satélite gira alrededor de la Luna, orbitando en una circunferencia 3 veces el radio de la Luna. Bien, es decir, que el radio de órbita será 3 veces el radio de la Luna. No 4. Sería 4 si nos dijeran que orbita con una altura sobre la superficie 3 veces, pero no. Dicen que el radio de la circunferencia es 3 veces el radio de la Luna. Bien, o sea que en esta R vamos a poner 3 por 1740 kilómetros, pasándola a metro, evidentemente. Bueno, esta ecuación, ¿de dónde la vamos a deducir? De aquí. Y esta ecuación es muy importante. De aquí podemos deducir el valor del periodo, del radio de la órbita, de la masa de la Luna, etc. ¿Qué hacemos? Igualar la fuerza de atracción gravitatoria con la fuerza centrípeta. Como digo, no son dos fuerzas, es solamente una fuerza. La fuerza de atracción gravitatoria es la fuerza centrípeta. De aquí deducimos el valor de la velocidad orbital, que supongo que conocéis todos. Pero la velocidad también es espacio partido tiempo, puesto que es constante. Será 2πr partido t, siendo t el periodo y r el radio de la órbita. V cuadrado será esto al cuadrado o esto al cuadrado. Ya digo que de aquí podemos deducir lo que nos interesa, en este caso el periodo. Despejado el periodo, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 3,38 por 10 elevado a 4 segundos. Fijaros que el radio de la órbita es el triple del radio de la Luna, en metros. Determina la energía mecánica. Bueno, lo que hago primero es deducir esta ecuación, que supongo que también conocéis todos. La energía mecánica del satélite en órbita es la suma de la energía potencial más la energía cinética. Potencial y cinética, potencial y cinética, potencial y cinética. Sustituimos, calculamos y obtenemos un valor siempre negativo de menos 7,04 por 10 elevado a 8 julios. Negativo y un valor grande, evidentemente. B. Deduzca y calcule la velocidad de escape. Bueno, pues también una pregunta súper típica. Esta ecuación la deducimos aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica es constante, por lo tanto la energía cinética más potencial en la superficie será igual que la energía cinética más potencial en el infinito, que es 0, de cualquier cuerpo que intentemos que escape de la atracción gravitatoria de la Luna en este caso. Bueno, pues cinética, potencial 0, deducimos la velocidad de escape, nos da esto de aquí, siendo r el radio de la Luna, puesto que nos están preguntando la velocidad de escape desde la superficie lunar. Sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 2,37 por 10 elevado a 3 metros por segundo, es decir, 2.370. Recordar que en la Tierra era 11.000 metros por segundo. Aquí 2.370, bueno, pues parece un resultado razonable. Es más fácil escapar de la atracción gravitatoria de la Luna que de la Tierra. ¿Sabéis quién es este? Preguntadle a vuestro profe de historia. ¿Vale? 6. Dos conductores rectilíneos, paralelos e infinitos. Están situados en el plano IZ. IZ. Si ponemos Y hacia la derecha y Z hacia arriba, X me queda hacia afuera. Separado una distancia de 80 centímetros. Es decir, que entre esta corriente azul y esta corriente roja hay 80 centímetros. Por cada uno de ellos circula una corriente de 12 amperios, en sentidos contrarios. Calcule. A. La fuerza por unidad de longitud. Bueno, pues fuerza es igual a mu sub 0 y sub 1 y sub 2, 2πr. Fuerza por unidad de longitud. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo este valor. Pero esto sería el módulo. Ahora, la corriente 2 ejerce sobre la corriente 1 una fuerza que es hacia la izquierda. Estas fuerzas son siempre repulsivas, mientras que la corriente 1 ejerce sobre la corriente 2 una fuerza que va hacia la derecha. Por lo tanto, las dos fuerzas son iguales en módulo, solamente que una negativa y otra positiva, y vector unitario J, puesto que estamos
en el eje Y. Y Newton, evidentemente. B, el vector campo magnético en el punto medio de la distancia que separa a los conductores. Es decir, en este punto. Regla de la mano derecha, según la cual las dos corrientes están creando en este punto campos magnéticos que se dirigen hacia adentro, es decir, hacia la parte negativa del eje X. Por eso aquí al final habrá un signo menos y habrá un vector unitario Y. Bueno, pues vamos a calcular los dos módulos, pero son iguales, puesto que las dos corrientes son igual de intensas, 12 amperios, y además la distancia es la misma, 0,4 metros. Bueno, pues lo que hago es calcular el campo magnético creado por una corriente, por ejemplo, la primera, mu sub 0i, 2πr, mu sub 0i, 2πr. Me da un valor de 6 por 10 elevado a menos 6, multiplico por 2, 12 por 10 elevado a menos 6, o lo que es lo mismo, 1,2 por 10 elevado a menos 5, como es decir, la parte negativa del eje X sería menos, y vector unitario Y. 7. Resuelvo este problema. Situamos un objeto de 2 centímetros, por lo tanto, Y igual a 2 centímetros, a 15 centímetros de una lente, por lo tanto, S igual a menos 15. Potencia 5 dioptrías. Con la potencia calculamos la distancia focal. Serían 0,2 metros. El inverso. Lo pasamos a centímetros. Y ahora lo que podemos hacer es hacer el trazado de rayos. Fijaros que esta distancia, la distancia focal, es de 20 centímetros, pero el objeto lo coloco en 15, aquí. Un rayo paralelo al eje óptico que se desvía pasando por el foco y un rayo que pasa por el centro óptico y que no se desvía. Como veis, bueno, se ve regular. Estos dos rayos no se cruzan entre sí, pero sí lo hacen sus prolongaciones hacia atrás. Por lo tanto, la imagen, como veis, sería mayor, virtual y derecha. Para calcular la posición, aplicamos las dos ecuaciones, estas que conocéis. Esta de aquí, f' la distancia focal, s' la distancia de la lente hasta la imagen y s la distancia desde la lente hasta el objeto. Recordad, lente a la izquierda, distancia negativa, a la derecha positiva, eje óptico hacia arriba positiva, hacia abajo negativa. Y aquí lo que hay que despejar en esta ecuación es S'. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de menos 60, como veíamos en el trazado de rayos. Aumento lateral, I' partido I, o lo que es lo mismo S' partido S, 4. Es decir, vamos a multiplicar por 4 el tamaño del objeto. Y como es un valor positivo, la imagen será derecha. Calculamos I' multiplicando I por el aumento lateral. 2 por 4, 8 centímetros. Esta imagen es chulísima, ¿eh? Tengo que dibujarlo un día, a ver cómo se me da. Seguimos. 8. Último ejercicio. Resuelvo este problema. El plomo 210 se transforma en polonio al emitir dos partículas beta. Es decir, el plomo emite una partícula beta y luego emite otra partícula beta, transformándose en polonio. Polonio en plomo, mejor dicho. Después de emitir una partícula alfa. Beta, beta y alfa. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que se conservan los superíndices y los subíndices. Recordad que los subíndices es la carga, mientras que los superíndices es el número de nucleones. Bueno, pues la partícula beta es menos 1, 0, son electrones, evidentemente, y por lo tanto aquí habrá un elemento que tendrá 83 y 210. El siguiente será 84 y 210. Este es el polonio. Y ahora emite una partícula alfa, el polonio, y se transforma en plomo, 82, 206. Ya digo que lo único que tenemos que tener en cuenta es que se conservan los subíndices y los superíndices en todas las reacciones nucleares. B. El periodo de semidesintegración del plomo 210, y el primero, es 22,3 años. Si tenemos inicialmente 3 moles de átomos de ese elemento y ya han transcurrido 100 años, calcule el número de núcleos radiactivos que quedan sin desintegrar y la actividad inicial de la muestra. Bueno, lo primero que hacemos es calcular el número inicial de núcleos. ¿Cómo? Multiplicando el número de moles por el número de Avogadro. 1,806 por 10 elevado a 24 núcleos. Evidentemente el número de núcleos siempre es una burrada. Y ahora ya podemos calcular el número de núcleos que quedan después de pasados 100 años. Esta es la ecuación integrada de la ley de desintegración radiactiva.
Fijaros que en vez de poner lambda podemos poner logaritmo neperiano de 2 partido periodo de semidesintegración. Aquí lo conozco todo. Lo puedo dejar en años porque año y año se va. Y me queda 8,07 por 10 elevado a 22 núcleos. Evidentemente un número más pequeño que lo inicial. ¿Cuál será la actividad que había inicialmente? Lambda por n sub 0. Lambda es el logaritmo neperiano de 2 partido periodo de semidesintegración y multiplicado por el número de núcleo inicial que aquí teníamos. Evidentemente, para calcular la actividad en becquerelios necesitamos el periodo de semidesintegración en segundos. Por eso aquí no lo dejo en años, días, horas, segundos. Calculo y tengo un valor de 1,78 por 10 elevado a 15 becquerelios. Bueno, deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Por ejemplo, si yo sigo avanzando en la página, fijaros que aquí tenemos ya el examen de la convocatoria extraordinaria. Es decir, que en un solo archivo podéis tener todos los exámenes desde el año 2017, creo que tengo. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.